3 años atrás, en 2017, la Iglesia Luterana de todo el mundo, también las iglesias del espectro protestante, evangélico, celebraban de distintas maneras los 500 años de la Reforma. Sabemos como luteranos que nuestras raíces abrevan de ese evento, de esa historia, y nos pareció oportuno en este año 2020 compartir con las personas que están en contacto con nuestra web, con nuestro canal de YouTube, algunos de los materiales que fueron presentados en el evento central de celebración que se hizo en Concordia, Entre Ríos, en 2017. Este primer tema que se presentó allí como introducción a la serie de temas que vinieron después trata sobre la geografía, la historia, las coordenadas de tiempo y espacio de este evento tan importante de la Reforma. Así que quiero guiarlos a lo largo de esta charla, de esta presentación sobre esta temática. Cada vez que enfrentamos un tema histórico, nos surgen preguntas y necesitamos una especie de GPS para no perdernos quizá dentro de la maraña de datos y estadísticas. Sin duda alguna que somos herederos de una historia importante, pero a veces tenemos problemas con la historia, porque nuestro pasado tal vez nos genera cierta vergüenza, o a veces lo desconocemos, o el pasado nos significa una especie de sombra o de carga de la que queremos desprendernos. Como luteranos somos parte de una historia rica, hermosa, y que nos identifica, y creo que la podemos vivir con orgullo y con emoción. ¿Cuáles son las preguntas que solemos hacernos frente a un evento? ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? Y una pregunta también muy importante, ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Porque muchas cosas importantes sucedieron en el pasado y quizá no nos afectan, ni siquiera de manera indirecta. Ahora, la historia que nos ocupa ahora una vez más en este mes de octubre, mes de la Reforma, es una historia rica, significativa y bendita. Y si somos creyentes evangélicos, si nos reconocemos como luteranos, no podemos ignorar que nuestro ADN espiritual, nuestras raíces siguen abrevando de aquellos sucesos ocurridos hace 5 siglos. Por supuesto, como toda historia, esta también tiene sus luces y sombras, porque Dios no tejió esta historia a través de ángeles, sino a través de seres débiles, falibles, pero cuyo legado fue aferrarse a la verdad divina y encontrar allí el perdón, la paz y las promesas eternas reveladas en Jesucristo. El tiempo y el espacio son las coordenadas esenciales de todo evento. Son como los hilos de un lienzo sobre el cual Dios va bordando su propia historia. Y así como fue que Dios bordó con amor la historia de salvación, la historia que confesamos en nuestros credos, una historia en la que nosotros mismos fuimos injertados, incorporados como beneficiarios. ¿Dónde sucedieron básicamente las cosas que recordamos en este tiempo? Hay nombres que a esta altura por ahí nos resultan familiares, como Wittenberg, quizá Eisleben. Pero también tenemos lugares como Erfurt, Leipzig, Worms y Augsburgo. Estos son aquellos sitios en los que Dios estuvo obrando a través de sus siervos. Lugares que pueden verse como
una especie de tablero de ajedrez o campos de batalla espiritual. Lugares que fueron testigos de hechos memorables. Hoy quizá son parte de un itinerario turístico más bien frívolo, de un circuito turístico de Alemania que está siendo explotado y que fue explotado intensamente hace 3 años atrás. Los nombres que vemos ubicados en el mapa especialmente son 6: Eisleben, Erfurt, Wittenberg, Leipzig, Worms y Augsburgo. Y vamos viendo la relevancia de cada uno de ellos. ¿Qué sucedió en Eisleben? Allí nace Martín Lutero el 10 de noviembre de 1483. Y fue designio de Dios que falleciera allí mismo, 62 años más tarde, el 18 de febrero de 1546. ¿Qué sucede en Erfurt? Allí Lutero ingresa a la universidad en 1501, siguiendo el mandato familiar, el mandato de su padre de prepararse como jurista. Y allí en 1505 es que tiene esa experiencia marcante de la tormenta y el rayo, por lo cual decide hacerse monje. Allí también en 1507 es ordenado sacerdote y Martín Lutero celebra su primera misa. ¿Qué sucede en Wittenberg? Muchas cosas, y podríamos hablar largo tiempo sobre las vivencias y experiencias de Lutero en Wittenberg. Pero en 1511 él es convocado como profesor de Biblia en la nueva universidad. Y allí trascendería su nombre cuando clavó las 95 tesis en la puerta del castillo, de la iglesia del castillo. Y Wittenberg se transformaría en el hogar de Lutero hasta el fin de sus días. Allí Lutero desempeñó los roles de profesor, de pastor, traductor, escritor, esposo, padre, poeta, consejero, etc. Allí pasó el resto de su vida. Nos trasladamos a Leipzig. ¿Qué sucede en Leipzig? Allí tuvo lugar una importantísima disputa teológica con el teólogo alemán Juan Eck, ¿no? Esa disputa duró nada menos que 18 días. Y así poco a poco la teología de Lutero fue cobrando cuerpo y diferenciándose de algunos de los dogmas de la Iglesia Católica Romana. La mayoría también sabemos de la importancia de Worms, porque allí en 1521 Lutero realizó la defensa del Evangelio frente al emperador Carlos V en una dieta imperial. Y ese fue ese momento crucial, célebre, en el que dijo que se retractaría de lo escrito solo si lo convencían con las escrituras de que él estaba equivocado. Y por último, mostramos Augsburgo. Allí en 1530 los príncipes luteranos presentan por primera vez una confesión de fe evangélica ante el emperador. Y hoy esa confesión representa la expresión medular de la fe luterana. Seguimos ahora con las respuestas a esta pregunta: ¿cuándo? Y aquí tenemos una línea del tiempo con varias fechas. Como todo evento, la reforma es el resultado de distintas fuerzas y factores que estaban en ebullición en ese momento. Y el mundo no sería el mismo después de la reforma. La cultura, la política y sobre todo el mundo espiritual enfrentarían un nuevo tiempo. 1483. El 10 de noviembre nace Martín Lutero, hijo de Juan Luder y Margarita Lindemann. El pequeño Martín sería bautizado al día siguiente
recibiendo el nombre del santo de ese día, San Martín de Tours. El padre de Martín procedía del campesinado, empobrecido, pero más tarde se dedicaría al negocio de la minería con relativo suceso. 1492, cuando el pequeño Martín tenía 9 años, a miles de kilómetros de Alemania, el navegante genovés Cristóbal Colón descubría un nuevo continente, creyendo que había llegado a la India, y las fronteras conocidas se ampliaban para siempre. Hoy todos nosotros somos una muestra de los efectos de la Reforma en esta tierra ahora llamada América. En 1501, con 18 años, Lutero ingresa a la Universidad de Erfurt. Y el sueño de su padre era que llegue a ser un jurista, alguien que pudiera ascender en la escala social y así sería capaz también de proveer para sus padres cuando llegaran a la vejez. En 1505, este año es una bisagra porque había terminado su bachillerato en artes para estudiar leyes, pero el 2 de julio lo sorprende una tormenta en medio de la cual clama a Santa Ana y promete hacerse monje. 2 semanas más tarde entraría en el monasterio agustino de Erfurt. En 1507 el fraile Martín es ordenado sacerdote y un mes más tarde celebraría su primera misa a la que asistió su padre Juan. En 1510 Lutero es enviado a Roma a resolver una cuestión de la orden agustina y la experiencia sin dudas marcaría fuertemente al reformador por todo lo que vio allí en Roma. En 1512 el profesor Martín Lutero recibe el título de doctor en teología y algunos años más tarde Lucas Cranach, el pintor de la Reforma, lo retrataría de perfil portando el birrete de doctor como lo vemos aquí. En 1515 Lutero enseña la carta a los romanos y aquí tenemos un cuadro de la Biblia abierta porque él fue profesor de Biblia en Wittenberg durante prácticamente todo su tiempo de estadía allí. En 1517 sucede lo que celebramos año a año. El 31 de octubre coloca las 95 tesis, que era una invitación a debatir sobre el tema de las indulgencias. Un hecho en apariencia intrascendente que se viralizó y que hicieron que la fama de Lutero y la importancia de Lutero creciera. Sin querer, el doctor Martín Lutero estaba pisando varios callos y tocando un mundo de oscuros poderes e intereses. En 1521, Lutero comparece en Worms, es excomulgado en el mes de enero y el 17 y 18 de abril comparece ante el emperador Carlos V, negándose a retractarse de sus enseñanzas. Pocas semanas después es declarado prófugo y hereje por medio del edicto de Worms. En 1522, el prófugo Lutero es puesto a salvo por Federico el Sabio en el castillo de Wartburgo y allí, en 4 meses, desde diciembre de 1521 hasta marzo de 1522, traduce el Nuevo Testamento desde el griego al alemán
y toda su estadía en Wartburgo se dio bajo la identidad de el caballero Jorge. En 1525, dejando atrás los hábitos de monje y su voto monástico, el 13 de junio, Lutero honra el santo estado matrimonial y se casa con la ex monja Catarina von Bora, con quien la que había huido 2 años antes de un monasterio en Nürnberg. En 1529, después de visitar a las iglesias y descubrir la terrible ignorancia que había en el pueblo y también en el sacerdocio, Lutero termina y publica los catecismos menor y mayor, instrumentos claves aún hoy para instruir a la Iglesia en los fundamentos de la fe y preservar la identidad luterana. En 1530, en el contexto de la invasión de los turcos y ante la necesidad de unificar el imperio, Carlos V convoca una dieta en Augsburgo y allí los príncipes luteranos el 25 de junio presentan lo que hoy conocemos como la Confesión de Augsburgo, por medio de la cual señalaban que los luteranos no defendían una fe nueva, sino que regresaban a las enseñanzas de las Escrituras y a la fe apostólica. En 1534 se publica la primera edición de la Biblia alemana traducida enteramente por Lutero. En 1547 ya se habían impreso nada menos que 100.000 copias de la misma, lo que hoy llamaríamos un gran éxito editorial. En 1535 Lutero comienza a dictar su última cátedra sobre el libro de Génesis. Varios años sería profesor de este curso. En los 5 tomos de dicho comentario encontramos la teología profunda y madura del reformador. En 1538 se publican los artículos de Esmalcalda, la confesión personal de Lutero. A esta altura Lutero ya había perdido toda esperanza de que Roma convoque a un concilio libre y abierto para debatir los grandes temas teológicos en conflicto. Y esta declaración de fe personal luego sería incluida en nuestras confesiones en el libro de Concordia. En 1539 comienza lo que se conoce hoy como la Contrarreforma. Lejos de abrirse a un debate honesto sobre los temas en cuestión, Roma comienza a combatir el protestantismo y la fe luterana. Solo Dios sabe cuántos perseguidos y muertos trajo este proceso injusto, violento y doloroso. En 1545, ya sobre el umbral de la vida del reformador, Roma convoca un concilio en el que queda marginada la gran mayoría de los creyentes protestantes. El concilio de Trento iba a reivindicar las enseñanzas católico-romanas y cristalizar así una gran brecha que aún hoy separa a los cristianos. 1546, en una misión para reconciliar a los duques de Manfeld, Lutero, quien ya estaba débil, sufre un colapso cardíaco y muere el 18 de febrero en Eisleben, allí donde había nacido 62 años antes. 4 días más tarde sería sepultado en Wittenberg, donde todavía descansan sus restos. En 1555, después de sangrientas batallas en las que se buscó extirpar con mucha violencia la fe evangélica, se firma lo que se conoce como la Paz de Augsburgo, la que les otorgaba a los protestantes el derecho de ejercer su fe en el Sacro Imperio Romano.
Y finalmente la última fecha en esta secuencia, 1580, después de largos años de controversias entre los mismos luteranos, cuando estos fueron finalmente zanjadas, se publica el Libro de Concordia, el texto confesional de muchas iglesias luteranas del mundo y también de la IELA, la Iglesia Evangélica Luterana Argentina. En este proceso fueron claves los papeles de Martín Chemnitz y Jacobo Andreae. Aprovechamos también a compartirles este sitio web que fue conformado en el año 2017 y al cual pueden acceder, donde hay mucha información y muchos materiales, reformaluterana.org. Así, a vuelo de pájaro, terminamos este recorrido vertiginoso sobre un tiempo tan significativo. Que Dios no solo dé a conocer a esta historia, sino también a amarla y a compartirla. La historia de la Reforma, sobre todo, es la puerta de entrada y continuidad de aquella gran historia que Dios viene escribiendo desde la eternidad. Historia sublime, preciosa, que es la historia de nuestra salvación. Grato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa que cuanto yo soñé. Decirla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó que para hacerle salvo el buen Jesús murió. Culto cristiano, himno 264.